es parte de las actividades que teníamos planificadas, así que todos los que se conectaron, muchas gracias, se valora mucho el tiempo y lo que voy a hablar en un ratito les puede servir, pues, yo encuentro que es súper interesante, así que yo creo que va a valer la pena el tiempo que le están dedicando. Aló. Ahí te di permiso de hablar, Javier. Hola, hola a todos. Sean muy bienvenidos al primer webinar con Mauricio, que se preparó mucho para esta instancia, para poder compartir un poco de sus conocimientos con todos los demás makers. Así que estamos muy contentos de dar inicio a estas actividades. Y bueno, yo creo que en 2 minutos más podemos comenzar, ¿no, Mauricio? Sí, yo creo que 2 minutos más, igual ya somos... Así que cualquier feedback que nos puedan dar después, al final de la sesión, es muy bienvenido para poder mejorar esta presentación y la próxima semana romperla, como decimos en Matchmaker. Así que póngale play, Mauricio. Dale. Al inicio va a partir Víctor presentando como ImageMaker en general. Nosotros ya evidentemente nos conocemos más o menos, pero igual es importante que esa parte esté. Así que va a partir hablando Víctor. Estoy girado, si se dieron cuenta. Sí. Denme un segundo, por favor. Ahí sí. Eso. Perdón. Muy bien, chicos. Primero, bienvenido a todos. Que sea una buena tarde. Espero que se encuentren todos muy bien. Y bueno, hoy día vamos a relatar nuestro primer webinar y este se encuentra asociado al MLOps. Específicamente, el nombre del webinar es Asegurando el éxito de tus proyectos de IA. Este webinar tiene una duración de 45 a 50 minutos aproximadamente, ¿ya? Y bueno, para que sea más fluido, les comento lo siguiente. Los micrófonos van a estar silenciados para todos, ¿ya? Para optimizar la calidad de imagen y el ancho de banda, dejaremos las cámaras desactivadas. Durante el webinar aparecerán algunas preguntas, ¿ya? La idea es que ustedes las puedan responder y así nosotros también poder seguir mejorando en este tema que estamos incursionando el día de hoy, ¿ya? Después tenemos otra parte dentro de la aplicación en la cual ustedes nos pueden lanzar preguntas y estas pueden ser respondidas en vivo o finalmente dentro de la etapa que tenemos de preguntas y respuestas, ¿ya? Les cuento un poquitito. El objetivo del webinar en sí es que ustedes conozcan los conceptos generales de MLOps, ¿ya? Y también conozcan las nuevas características que deben tener nuestro proyecto de Machine Learning, ¿ya? Vamos a partir. Primero nosotros les presentamos ImageMaker. ¿Ya? ¿Qué es ImageMaker? Bueno, somos una consultora, ya que tiene 20 años de trayectoria. Nos denominamos makers y hoy en día somos más de 200. Estamos en 5 países y a la fecha tenemos más de 3.000 proyectos realizados. Nosotros en ImageMaker tenemos dos formas de entregar valor, ¿ya? La primera es el Agile Team as a Service, en la cual nosotros te habilitamos un equipo ágil y con tecnologías claves para desarrollar tus proyectos con éxito. Y por otro lado tenemos la consultoría, ¿ya? Donde desarrollamos proyectos en metodologías ágiles o tradicionales y nos adaptamos a tu forma de trabajar. Bueno, por el lado de consultoría, tenemos 4 líneas de negocio en las cuales estamos trabajando muy fuerte nosotros. ¿Ya? Tenemos primero lo que es Cloud, con todo lo que tiene que ver con la implementación de la infraestructura, de la construcción de proyectos, la migración de aplicaciones legacy a la nube, y también el uso de Analytics en la nube. Por otro lado tenemos lo que es DevOps, todo lo que tiene relación con la integración y delivery continuo, ya sea por medio de una implementación, administración o la mantención de los mismos procesos que ustedes tengan hoy en día. Por el lado de Machine Learning, contamos con muy fuertemente lo que tiene que ver con la fuga de clientes, el CAS, el clustering de clientes, la segmentación, el forecast de venta, etc.
Y bueno, lo último es ya la unión de todos, en donde tenemos los proyectos ya en mano, que hacemos una mezcla de cada uno de ellos. Aquí podemos mezclar proyectos cloud con DevOps, con Machine Learning, etc. Bueno, en ImageMaker también tenemos productos. Ya dentro de nuestros productos está, por ejemplo, WalkMe. Es una plataforma de adopción digital para apoyar el onboarding de un cliente o de un ejecutivo sobre una plataforma X. O sea, WalkMe te va enseñando cómo usar esa plataforma. INA, que es una plataforma digital para la actualización de tus sistemas, ¿ya? Enfocada principalmente en la transformación de sistemas legados hacia sistemas con lenguaje de programación mucho más reciente. Un ejemplo muy claro de esto puede ser la migración de una S400 hacia microservicios que están montados sobre contenedores Docker. Por otro lado tenemos Nomagu, que es una plataforma, es una aplicación para prevenir la fuga de los clientes. Muchas veces los usuarios finales, no el cliente, el usuario final, tienen programas malignos que generan publicidad en los sitios e-commerce y esto provoca que los usuarios o el cliente, el usuario final, finalmente salte hacia otro e-commerce y termine comprando la competencia. Esta es la fuga del cliente y Nomago lo que hace es prevenir esta fuga. Bueno, y el último producto que tenemos, ya que es un producto propio, en el cual estamos trabajando muy fuertemente en ImageMaker, es MakerSkill, en el cual nosotros tenemos todos los talentos de nuestros equipos. Detectamos brechas, generamos planes de desarrollo, es una gran red neuronal de todo el conocimiento que tenemos dentro de ImageMaker. Bueno, les cuento un poquitito. El día de hoy, como les dije, vamos en el webinar de Machine Learning. Nuestro relator, que está acá, don Mauricio Letelier, es nuestro Machine Learning Consultant. Él es ingeniero civil industrial, titulado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene experiencia en el retail y además hoy en día ya se encuentra en proceso de certificación de Azure Machine Learning. Así es que eso. Adelante, Mauricio, tu turno. Así es, me puse ahí como usuario de Azure Machine Learning porque falta un poquito para la certificación. Como estamos en la parte interna, tampoco es bueno decir una cosa que no es todavía, así que estamos en ese proceso. También tengo experiencia en el retail, trabajé en Falabella, trabajé en Cencosud, y eso igual me ha dado como la visión de negocio en Falabella, que estaba en un área más de negocio, y en Cencosud en la parte de Data Science. Entonces este como mix es súper rico para el momento de poder entender problemas de Machine Learning que puedan venir de afuera de cualquier industria. Así que eso ha sido más o menos mi experiencia a nivel general. Y según esto, vamos a tomar este webinar, que de lo que se trata es de MLOps y cómo esto finalmente encaja en este nuevo mundo y en estos nuevos desafíos que hay en cuanto al Machine Learning. Entonces, a nivel general, la inteligencia artificial generalmente se contextualiza dentro de que es una plataforma de estudio que salió en el 50 y después se reactivó en el 80 y ahora actualmente volvió a surgir mucho por el tema de la infraestructura cloud, que te permite a ti como empresa poder realizar este tipo de entrenamiento de modelos y todas las distintas cosas que permite cloud y tener esta infraestructura sin tener que pagar tú esa cantidad de servidores, y la flexibilidad que tiene ha permitido el hecho de que se pueda adoptar mucha inteligencia artificial. Y como les decía antes, ese me parece igual un contexto interesante, pero hoy día estamos enfocados a MLOps y yo creo que es más importante revisarlo por el tema de la empresa y cómo fue entrando el Machine Learning en la empresa y qué fue pasando una vez que entró el Machine Learning dentro de las organizaciones. Entonces, para mí es como que agarra mucha más fuerza el hecho de partir porque por qué es Analytics, porque las áreas de Analytics fueron las que están desarrollando proyectos de Machine Learning al interior de las organizaciones. Entonces, lo primero que es bueno contextualizar es como la definición de Analytics. Es súper importante poder revisar el hecho de que ya la misma definición tiene dentro
bastantes conceptos interesantes, como por ejemplo que la traducción literal es el análisis computacional sistemático de datos o estadísticas y la información obtenida de los mismos. Entonces, ¿cómo surge estas áreas de analytics? Y se han ido creando al interior de la organización gente especialista que puede ir a las distintas áreas de negocio y decirle, mira, la forma de buscar los datos es esta, una metodología de esta forma, y ¿de qué se trata este proceso a nivel general? Se trata de, primero, ir a buscar los datos, mediante análisis computacionales, transformarlos, hacer todo el trabajo que requiere las bases de datos para darle sentido, y una vez que le damos un poco de sentido salen estas estadísticas. Y aparte de las estadísticas, después, si se va un poco más allá, se genera esto que es la información obtenida, que puede sonar un poco redundante porque, claro, la información obtenida es como, ¿cuál es la diferencia de estadísticas? Bueno, a lo que se refiere esta información obtenida son como los insights, que son al final como pistas interesantes de lo que significa todo esto. Entonces, es súper rico poder ver que ya en la definición hay varias cosas y que ya tienen harto de lo que se buscaba de que hagan las áreas de analytics al interior de la organización en todas las áreas de negocio. Haciendo también un cruce de algo como que es muy importante también contextualizar, es el tema de Advanced Analytics y cómo funcionan y cómo funciona realmente esto a nivel más macro dentro de la organización, porque claro, lo que veíamos nosotros en la diapo anterior es, claro, esta definición de qué implica sacar unos datos, revisarlos, entenderlos, pero también es bueno que revisemos estas cuatro distintas etapas que tienen estos procesos de analytics, porque a medida que van creciendo en complejidad, también el valor que pueden aportar es mucho mayor. Entonces, en el contexto de Advanced Analytics, siempre me gusta a mí dar estas definiciones con un ejemplo, y el ejemplo que me gustaría entregarles hoy día es el ejemplo de Instagram. Instagram en general lo que busca es generar engagement de los usuarios, y este engagement lo miden como, por ejemplo, podría ser un KPI, mirar cuántas horas pasa en promedio el usuario al día en la aplicación. Entonces, pensando en esta primera etapa descriptiva, lo que buscaría el caso de negocios que se armaría, diría, mira, ¿sabéis qué? Pongamos en contexto, pongamos los datos, busquémoslo y veamos cuánto en promedio está pasando un usuario en la aplicación diaria. Y imaginemos que pasa, no sé, 1 hora en promedio y ese es su KPI que van a mirar. Y entonces, ¿qué implica esta fase descriptiva? Describir qué está pasando con mi problema. Entonces, imaginemos que lo ponemos en contexto y nos fijamos que este dato efectivamente está bajando en el tiempo. Decimos, mira, ¿sabéis qué? Lo que estoy describiendo es que está bajando el engagement en los últimos meses. Entonces, todavía no hay mucho valor, es como que ya algo sirve saber en qué estamos, pero avanzar en la siguiente fase ya nos puede dar un poquito más de valor, que es la diagnóstica. Entender por qué está bajando este engagement. Si finalmente yo tengo mis procesos ordenados, ¿qué está pasando? Entonces, uno al hacer el diagnóstico puede ir a revisar, se van a buscar los datos, y lo que miramos es que el engagement está bajando porque el modelo de recomendación de Instagram de contenido está fallando. Entonces, en este proceso diagnóstico cobra mucha relevancia el poder entender el por qué. ¿Por qué está pasando esto de que está bajando mi métrica relevante? Entonces, imaginemos que el diagnóstico es el modelo de recomendación no está funcionando bien. Entonces, aquí es donde subimos de nuevo al siguiente escalón, que es el escalón predictivo, y en que a mí me interesaría ya, ok, yo quiero un modelo que pueda optimizar la forma en que yo entrego las recomendaciones a mis usuarios de Instagram. Y esto es súper interesante porque los modelos de Machine Learning que se construyen es como que van poniendo variable objetivo según temas, mira, este usuario sí lo usa, este otro no le gusta este otro tema, y así va funcionando, y este modelo va evolucionando y convirtiéndose en una herramienta súper poderosa para entender al usuario. Entonces, finalmente lo que yo voy a predecir en cada instante es si el siguiente contenido te va a gustar o no. Y la idea es que te guste para que tú efectivamente lo consumas y pases más tiempo dentro de la aplicación. Entonces, ahí está donde está la parte predictiva del proceso de Analytics y donde entra mucho Machine Learning. Entonces, todo esto va, como íbamos diciendo, iba creciendo en valor, y la última parte es la prescriptiva.
¿Y por qué esta es la parte más valiosa? Porque la parte más valiosa es en la que yo hago algo con esa predicción. Porque si yo tuviera construido este modelo en mi empresa, lo genero, lo tengo ahí listo y lo tengo dando vueltas en un Excel dentro de la organización, no me va a servir de nada. O sea, la idea es que esta parte prescriptiva es la que yo tomo acción y digo qué tengo que hacer con eso. Y en este caso es bien directo lo que tengo que hacer, tengo que integrarlo con mi sistema de recomendación del siguiente contenido, de manera de que podamos tener este sistema conectado a finalmente el usuario final. Entonces, yo creo que ese ejemplo relata claramente como un caso de negocio que avanza por todas estas fases de Advanced Analytics, ya, pero sube también en valor para la organización. ¿Y dónde entra el Machine Learning entonces? En general se suele poner el Machine Learning solo en la parte predictiva, por lo que les comentaba antes, que en realidad lo que va a hacer el modelo de Machine Learning que vamos a entrenar es que vamos a revisarlo y va a decir, mira, este contenido tengo que decir o no, pero también a mí me gusta ponerlo en la parte diagnóstica, porque hay ciertos modelos en los que uno puede entrenar y revisar después sus parámetros y poder entender por qué pasó. Entonces, los modelos de Machine Learning también pueden ser una buena herramienta para hacer un diagnóstico, y porque está la parte prescriptiva, porque hay un tipo de campo del Machine Learning que es el Reinforcement Learning, que se encarga de hacer la acción directamente en su algoritmo. Entonces, estos algoritmos de Reinforcement Learning se hacen cargo de la parte prescriptiva también. Entonces, en general, el Machine Learning va mucho a la parte predictiva, pero también puede estar en otras etapas. Así que, por eso me gusta remarcarlo de esa forma. Entonces, las empresas empezaron a ver que en el proceso analítico el Machine Learning tenía cabida y era como muy valioso lo que se podía hacer. Se podían obtener informaciones que nunca antes se habían pensado, y por eso mismo empezó a conformar equipos, porque ya hay infraestructura cloud, podemos entrenar modelos súper con muchos datos, y cada organización quería usar esto como competencia, así como para ser más competitivo en el mercado, como ventaja competitiva. Entonces, ¿cómo es el perfil de las personas que se buscaba para Data Science? Era alguien, idealmente, que tuviera expertise en el dominio, que pudiera transcribir estos problemas de negocio en problemas matemáticos, alguien muy bueno para las matemáticas y la estadística, porque hay que entender cómo funcionan los modelos por detrás para poder mejorarlos, para poder entender de qué manera se van a utilizar, y también, evidentemente, alguien que pueda tener esta parte de computación, porque si los modelos no se van a construir a puro papel y lápiz, o sea, alguien los tiene que codear. Entonces, este perfil que se empezó a buscar, la idea era que tuviera estas tres cosas, y siempre se habla del unicornio, de que en realidad, ¿quién va a tener todas esas tres cosas juntas? Pues como que es muy difícil. ¿Y qué empezó a pasar? Se empezaron a enfocar mucho en buscar PhDs que tuvieran matemáticas avanzadas, como que entró muy fuertemente esto de que el perfil fuera alguien que fuera muy bueno para los modelos, que pudiera entenderlos, que supiera los algoritmos, y se descuidó un poco esta otra parte de las personas que fueran buenas para interpretar, para hablar con los stakeholders, que pudieran tener buenas prácticas de código, y eso empezó a tener ciertas repercusiones. O sea, el punto es que no es solo por este perfil que empezaron a contratar, el campo de Machine Learning estaba como súper nuevo, y era súper difícil poder tener todas estas cosas que fueran dando en la operación, pero finalmente esto terminó dando pie a que empezaron a ocurrir las siguientes estadísticas. ¿Y cuáles son? Según VentureBeat, el 87% de los proyectos de Data Science nunca llegan a la fase productiva del desarrollo. ¿Y esto qué significa? Significa que probablemente o que los equipos no tenían la expertise técnica para poder dejar en producción esto, dado ya sea lo del perfil de antes, lo que el campo estaba muy nuevo. Entonces, imagínense la cantidad de proyectos que se armaron y que no tuvieron ningún valor real para la organización. Es como que hace estas áreas aún más costosas. Además, según New Vantage, 77% de los proyectos de inteligencia artificial desarrollados no son adoptados por el negocio, y esto quiere decir que
dada la interfaz, dada las distintas condiciones del proyecto, finalmente el negocio no lo usaba. Como que estaban, se dice como la expresión es como que estaban juntando polvo estos códigos de Data Science. Y finalmente, otro punto que es muy importante, que según Gartner, que es una buena fuente para esto, solo el 20% de los proyectos analíticos van a tener accionables para el 2022. ¿Y esto qué implica? Implica que no se estaban desarrollando proyectos que tuvieran esta fase prescriptiva de las que les comentaba antes, bien desarrollada. Y esto es como súper complicado, porque al final estos insights de los que hablábamos se quedaban en good to know. O sea, bueno saber eso de info, pero no la uso. La idea de esto es terminar generando un desarrollo en el que uno pueda conectar toda esta información al resto de la organización y quede andando. Entonces, además de esto, el 2015 salió un paper así súper interesante de Google que ya venía anticipando que esto iba a pasar porque decían que hay una deuda técnica en los sistemas de Machine Learning. Y aquí se intenta argumentar, y uno de los puntos como súper como más importantes que tiene, que dice que argumentan que es peligroso pensar que todos estos modelos y todos estos quick wins que uno podría pensar venían gratis. Todo este hype que generó el Machine Learning y todo lo importante y todo lo interesante que podían ser estos modelos, era, según Google, muy difícil pensar que iba a venir gratis sin necesidad de invertir en sistemas, invertir en personas que entendieran esto. Entonces, finalmente, lo que ven acá, lo que muestran, es que esto generó muchos problemas dentro de los sistemas, consumidores no declarados, dependencias de datos inespecíficas, temas de configuraciones, cambios en el mundo exterior, como ahora, por ejemplo, el coronavirus, qué modelo va a estar preparado para eso. Entonces, todo esto fue generando esta deuda técnica en donde los modelos costaba que estuvieran en producción, costara que funcionaban, y sumaba las otras estadísticas que les di anteriormente. Entonces, volviendo a la definición anterior, ¿se acuerdan que les mostré esta primera parte de Analytics, de lo que era? Bueno, dejé intencionalmente el sistemático, no lo destaqué y lo dejé por fuera. ¿Y cuál fue el problema? Eso era lo que finalmente costaba más. Hacer todo esto análisis y todo este mundo de Machine Learning, hacerlo sistemático, que es un problema al que se enfrentaron hace tiempo también en términos de desarrollo de software. Y esto tiene varias razones en las que vamos a ir ahondando dentro de lo que se refiere a MLOps. Entonces, la idea de contarles qué es MLOps, de dónde viene y todo eso, es para poder entender cómo llevar a la operación los proyectos de Machine Learning y no fallar en el intento, porque como les mostraba, las estadísticas son categóricas, los problemas son grandes y todo esto se debe a lo nuevo del campo. Y no quiero decir que la culpa sea totalmente de un perfil en particular que sea el tema, pero también el hecho de no haber distribuido los equipos con roles concisos también ha afectado, pero todo eso lo vamos a ir viendo en lo que queda de la presentación. Entonces, siempre antes de poder definir y poder estructurar un problema y cómo resolverlo de manera óptima, uno tiene que decir, ok, ¿cómo me gustaría que esto fuera? Y aquí hay un gráfico que saqué de un libro que está en Early Release, que se llama Introducing MLOps, de O'Reilly, que muestra cómo es el ciclo de vida ideal de un proyecto de Machine Learning y qué implica. Entonces, las fases son, primero, definir el caso de negocio de uso, es decir, volvamos al caso de Instagram, quiero mejorar mi modelo de recomendación para que la gente pase más tiempo en mi aplicación. Parte del discovery y todo esto, después viene la exploración de los datos. O sea, ok, uno va a buscar los datos y dice, mira, ¿sabéis qué? Están los modelos acá, están los datos que necesito, puedo sacarle valor a esto, es como relevante, se puede usar. Ok, avancemos a la siguiente fase, que es la feasibility, que corresponde a ver si es factible o no el proyecto y si se puede realizar. Y en esta parte donde se define si es factible o no, se ven los datos, se corrobora que se pueda dejar andando y
se selecciona el algoritmo, es decir, qué tipo de algoritmo va a ser, si va a ser no supervisado, supervisado, si se va a hacer de clasificación, de regresión, etcétera, etcétera. Parte de esto es elegir el modelo. Una vez que ya pasamos de esa parte, ya viene lo del desarrollo, meramente tal del desarrollo estático, que es, primero hay que construir esto que se llama Data Pipeline y Feature Engineering. ¿Qué es el Data Pipeline? Es tomar todos los datos que vienen de distintas fuentes, juntarlos en uno, de manera que lleguen a los datos de la forma como yo los necesito para entrenar mi modelo. Y construir ese Data Pipeline implica buscar muchas fuentes de datos, tener computación, tener conocimiento de cómo se juntan estos datos. Después viene también el Feature Engineering, que se refiere a que de mis variables que ya tengo bien ordenadas, me gustaría crear nuevas para este problema. Entonces, una vez ya se tiene esa etapa lista, viene la construcción del modelo. Y ahí cuando uno construye el modelo, dado que, por ejemplo, es un problema de clasificación, uno puede entrenar un random forest, un super vector machine, pues cualquiera el modelo, pero uno los tiene que ir probando. Entonces, una vez que uno va probando estos distintos modelos, los tiene que ir evaluando de manera de cuál de mejor. ¿Sabéis qué? Mira, este consigue mayor engagement que este otro modelo por esta y esta otra razón. Entonces, una vez que se evalúan, hay un modelo que se selecciona, hay unos resultados que se presentan. Y ahí concluye la fase del desarrollo y viene la fase que es la que ha sido más complicada y la que le da nombre más o menos al MLOps, que es el deployment, que viene la parte de operacionalizar todo este modelo de Machine Learning que ya habíamos construido. Entonces, lo que hay que hacer eventualmente es un plan para este desarrollo, es decir, a dónde se va, con qué sistema se va a conectar, lo voy a dejar en una REST API, lo voy a instalar en un servidor, ¿cómo lo voy a hacer? Viene después esta parte de operacionalizar el modelo que corresponde a ya, ok, dado que ya decidí dónde lo voy a hacer, tengo que hacer los pipelines, no sé, ya sea en el Jenkins o en la plataforma de MLOps que se le ocurra, es importante que quede operacionalizado. Y la última parte, que es monitorear este modelo. O sea, este proceso, una vez que hicimos toda esta vuelta, todavía no se acaba, porque este modelo podría dejar de ser efectivo si cambian las condiciones. Entonces uno tiene que estar constantemente evaluándolo y monitoreándolo de manera de decir, ok, este modelo, ¿sabes qué? Sigue cumpliendo el objetivo, o mira, ¿sabes qué? Estaba monitoreando el modelo y entrené este otro y funciona aún mejor. Entonces cambiémoslo. Y toda esta parte es lo que haría un ciclo ideal de Machine Learning. Entonces, pensando en este ciclo ideal, surge lo que es MLOps. Y aquí a mí siempre me gusta contextualizar con Google Trends. O sea, este concepto es súper nuevo. Recién partió a tomar fuerza hace un par de años y sigue creciendo muy fuertemente. O sea, hasta el día de hoy, estos últimos 2 años, se ve que sigue creciendo el interés sobre él. Y para poder entender lo que es el MLOps, es súper necesario ponerlo en contraposición con el DevOps. ¿Por qué? Porque el MLOps incluye las prácticas de DevOps, pero además tiene esto de los modelos de Machine Learning y los datos. Entonces, ¿qué es lo interesante del DevOps? El DevOps consigue este monitoreo, la validación, todo lo que es llevar a operación a la operación un modelo, el deployment, todo ese tipo de cosas se encarga la parte del Ops. El develop es todo lo que hablamos de buenas prácticas, de empaquetar los distintos modelos, de testearlos, de generar un plan, toda esta parte que es desarrollo y operación que se va mezclando entre el deployment, nuevas features, etcétera, etcétera, es lo que lo que hizo tan poderoso DevOps y lo que le permitió cruzar esta barrera de este código que se caía, que funcionaba en un lugar, en otro no, que no permitía, de que había que regenerar todo el código para volver a hacer una nueva feature. Entonces, todo este problema que fue solucionando el DevOps es súper importante para Machine Learning, pero el tema es que, ¿por qué se empezaron a caer estos problemas de Machine Learning? Porque hay otros temas también súper relevantes que están en este caso. En el caso de Machine Learning, primero, yo tengo una data. Si lo piensan, esta data no es estática. O sea, yo puedo tener una data hoy día, pero esta data va a ser distinta mañana, y no la de hoy día para atrás, pero la siguiente que vaya teniendo, y cada vez que pasa el tiempo, estos datos van a ir cambiando. Y todo el hecho de que vaya cambiando implica que yo tengo que ir
versionando en cierta manera mis datos, tengo que poder saber con qué datos construí este modelo. Entonces, esta parte es súper interesante en el sentido de que ya no solo me tengo que hacer cargo del código, ya no solo me tengo que hacer cargo de las operaciones, también me tengo que hacer cargo de los datos. Y además viene toda esta parte de Machine Learning, que yo tengo un modelo, y ese modelo puede estar entrenado con distintos parámetros, y tengo que hacerme cargo de entrenarlo cada vez mejor, y que este modelo prediga lo que tiene que predecir de manera continua. Entonces, los nuevos desafíos que plantea Machine Learning para MLOps son esto de que entra, aparte del código y de la operación, entran los datos y los modelos, que son dos temas que hasta el momento no estaban tan estudiados como se comportaban. Esta figura la saqué de un artículo ahí en Medium, que ahí está la fuente, porque la encontré demasiado precisa para este concepto que quería explicar. Entonces, como la pregunta del millón es, ¿cómo tener éxito en nuestros proyectos de Machine Learning y cómo MLOps se hace cargo de esto? Aquí agregué 3 puntos fundamentales que me parecen que son los que ayudan y pueden ayudar a los distintos proyectos de Machine Learning. El primero son los pilares de MLOps, es decir, vamos a continuación a revisar qué es lo que estructura todo este proceso de MLOps y cuáles son las buenas prácticas. Además, después poder entender bien los roles que cumple cada persona y, finalmente, cómo definir los frameworks, porque también es importante poder entender qué tipos de framework y cómo yo los llevo a producción y qué implica elegir uno u otro. Entonces, todo eso es parte de cómo hacer que un proyecto de Machine Learning efectivamente pueda tener impacto y pueda funcionar en la operación. Entonces, parte de este primer punto que les comentaba anteriormente, los pilares de MLOps, son estos como 4 conceptos que están en este slide, que el primero es que sea replicable y versionado. Esto quiere decir, hablamos de los datos, hablamos del código, hablamos de los modelos. Entonces, yo tengo que poder versionar modelos, versionar datos, versionar código, cómo entrené ese modelo, tengo que tener una versión para las distintas cosas que hago. Entonces, el primer pilar es que sea replicable, que yo lo pueda hacer de nuevo y que sea versionado, es decir, que yo tenga claridad de cuándo se hizo, cuándo se entrenó este modelo y cuándo no. Después, el siguiente pilar es que sea auditable e interpretable. ¿Y esto qué quiere decir? En esta parte, en el primer pilar, que es que sea replicable y versionado, si yo puedo tener exactamente qué modelo, qué datos usé, y dependiendo del caso de uso y la legislación del país o del lugar donde esté, yo necesito que esto sea auditable e interpretable, porque al momento de auditoría y chequear que efectivamente se esté cumpliendo la legislación, es muy importante tener todo este concepto anterior de la replicación y el versionado, porque si yo no lo tengo, no te puedo explicar cómo está funcionando mi sistema. Y si yo no te puedo explicar cómo está funcionando mi sistema, es una caja negra y tú podrías estar incurriendo en cualquier ilegalidad al respecto. Entonces es importante tener este pilar también clarísimo de para qué son estas versiones, es para que sea auditable e interpretable. Después viene el empaquetamiento y la validación. Los frameworks que se usan pueden tener distintas versiones, pueden tener distintas dependencias, todo esto, el sistema operativo y todo lo que ayuda el Docker, por ejemplo, en una parte, es poder hacer esto replicable. ¿Y por qué es tan importante el empaquetamiento y la validación? Porque al ser esto un sistema y al correr dependencias y al correr modelos, no puede cambiar ninguna de todos estos distintos frameworks que yo tengo, y la idea es que se puedan versionar y sean exactamente los mismos empaquetados que los anteriores. Y el último pilar es que se pueda hacer un despliegue con conocimiento de causas que lo pueda monitorear. ¿Y a qué se refiere el monitoreo? Yo tengo muchas métricas en los modelos que van pasando, como por ejemplo, que también está el KPI de mi modelo, cómo está la accuracy, cómo está la precisión, y todas esas distintas cosas. Entonces, poder hacerle monitoreo al modelo es parte fundamental de lo que implica llevar a la operación un modelo de Machine Learning. Entonces,
para hacer aún más clara este concepto de que hay, aparte de código, están modelos y datos dando vueltas. Quería mostrarles este esquema, que también está inspirado en el libro que les comentaba de Introducing MLOps, que te muestra cómo funciona el proceso completo y, y en qué cada uno de estos ejes de código, modelos y datos está. Entonces, lo primero que uno hace cuando va a construir un modelo de Machine Learning, tiene un código de entrenamiento para construir ese modelo. Este código, evidentemente, tiene que estar versionado. También están los datos, que son los datos de entrenamiento, que son una foto de los datos. Yo llego, los tomo, los junto y voy a entrenar mi modelo. Después, una vez que yo tengo los distintos datos, puedo ir probando distintos modelos y con eso tengo los candidatos a ser modelos. Y ahí es donde, para mis candidatos, yo tengo que tener métricas, datos de testeo, y según las distintas métricas que yo voy tomando en la parte de los datos, voy eligiendo un modelo que fue el que tuvo las mejores métricas al respecto. Después se va llevando este modelo a producción, que es un código previo al deployment, que es como ya, ¿cómo quedaría este código en producción? Una vez que ese modelo avanza, pasa al testing, es decir, que tenga test unitarios, que tenga estándares de programación adecuados, distintas cosas que se van viendo ahí, y entra aquí cuando se testea el modelo, se testea con la data de test, que es una data ciega para el modelo, y que ahí se puede volver a definir que hay un modelo distinto porque este modelo funcionó mejor. Entonces, una vez que tenemos el modelo y vamos hacia adelante al deployment, ya tenemos un código que va a ir a producción. Y este código y el modelo avanza a este estado final, que es el de producción. Y en producción hay que estar constantemente viendo qué datos entran, haciendo todo este testeo continuo, y tiene esta flecha que vuelve al origen, como les decía antes, que esto siempre es un ciclo. O sea, esto no se acaba nunca, porque uno puede estar muy contento con su modelo, construirlo y todo, pero nunca sabes lo que te va a deparar como el destino en particular, así como, por ejemplo, el coronavirus y cómo ha cambiado eso, las distintas aplicaciones que puede haber tenido. Entonces, todo este proceso tiene que estar todo el rato siendo gestionado. Entonces, con este fin, parte importante de poder entender este problema y de que se pueda resolver eso correctamente son los roles. ¿Y por qué los roles? Porque realmente hay tantas cosas dando vuelta al poder entrenar un modelo que hay distintas personas especialistas en cada uno de los distintos tipos de formas en que uno va entrenando por parte del proceso que uno va entrenando los modelos. Entonces, ¿cómo funciona, cómo debería funcionar esto óptimamente en una empresa? Aquí están como 5 de los roles que se consideran más importantes. Hay algunos como auditores, por ejemplo, que no están incluidos acá por temas de espacio y tiempo, pero estos para mí eran los vitales que estuvieran. Entonces, los primeros son los expertos en la materia. ¿Y quiénes son ellos? Son las personas que están enfrentadas a este problema que se va a resolver con Machine Learning. Y ellos tienen mucha claridad de cuál es su problema, cuáles son los dolores que tienen, y ellos mismos pueden definir cuál es el impacto que va a tener este modelo de Machine Learning, porque dependiendo del caso, imaginemos que los expertos en la materia son aquellos que son en Instagram, aquellos que están encargados del engagement. Ellos saben cómo se operacionaliza, cómo se le manda a cada uno recomendación en los videos. Entonces, tiene que haber alguien, el experto en la materia, que te diga, mira, el problema de negocio que tengo es el que tengo yo de negocio es este, y creo que deberíamos medirlos con estos KPIs a ver si estamos mejorando o no. También puede entender el impacto del modelo. Entonces, ahí también entra el Data Scientist, que lo que se encarga es que él puede entender el problema de negocio y puede hacer como de intermediario para tratar de traspasar este problema de negocio con el experto en la materia a un problema de Machine Learning o de Data Science. Él se encarga de la recolección de datos así a nivel rápido, maquetea, busca los datos así de manera bien rápida, y empieza a entrenar los modelos, los prueba, los testea, y también evidentemente cuando el modelo ya pasa a producción, tiene que encargarse de poder monitorearlos, poder ver cómo van sus modelos y si hay que entrenarlos o reentrenarlos.
Después vienen los data engineers, que son personas que son los que se encargan de consolidar todos estos pipelines, todos estos datos que el data scientist llegó y los pescó, los tomó de un lado, del otro, llega el data engineer y dice, ok, mira, ¿sabes qué? Hay una forma óptima de juntar todos estos datos, llevarlos por un pipeline, por una tubería, hay que juntarlo de esta manera, si es Big Data hay que definirlos de esta forma. Entonces lo que él se encarga es, el Data Engineer tiene conocimiento de la base de datos, es experto en transformaciones de los datos, ya sea de formato, de medidas, de lo que sea, y finalmente de la ejecución de los pipelines. Él se tiene que encargar que los datos lleguen en la forma en que el data scientist los requiere. Es decir, todas las transformaciones previas y toda la optimización que se pueda ir por ahí, el data engineer es el que tiene esa labor de poder optimizar todos estos pipelines. Después viene el DevOps engineer, que se tiene que encargar de la seguridad, rendimiento y disponibilidad y de la integración continua y el continuous deployment, que es básicamente lo que hace un DevOps convencional en un desarrollo de software. Y finalmente viene el Machine Learning Architect o Engineer. En este caso son roles así como parecidos, solo que uno es más profundo que otro. Y ellos se encargan, tienen que tener una visión holística de lo que representa cualquier proyecto de Machine Learning, porque definir la infraestructura que se va a usar es un problema que es no trivial e implica distintas cosas. Estas personas tienen que tener como conocimiento de, por ejemplo, si están en una plataforma que no está dando el ancho, si es un problema de Big Data o lo que sea. Entonces ellos tienen que definir las mejores prácticas y las mejores formas, así como a nivel completa de las herramientas que se tienen que utilizar. Y para que entendamos estos roles, cómo funcionan, así como ya en el terreno de juego, es cómo implementamos entonces estos roles en la empresa. Entonces, ¿cómo parte cualquier problema de Machine Learning? Con las preguntas de negocio, están los expertos de la materia y están los data scientists, de manera de que se pueda armar este problema de negocio, se adapte a Machine Learning, hay una definición de KPIs y hay una definición de expectativas. Porque también son importantes, de repente hay mucho hype, por lo que pueda generar hype es como emoción o como que esto va a resolver todo y finalmente hay que aterrizar las expectativas y decir, mira, esto es lo que puede hacer el modelo, esto no, etcétera, etcétera. Y todo eso se hace en conjunto entre los scientists con los expertos en la materia, que se aclaran el problema de negocio. Después viene esta fase como de discovery, en la que están los data scientists y los data engineers, porque implica adquisición de datos, exploración que va por el data scientist, la preparación que la toma el data engineer, y todo esto para que avance a una fase ya de experimentación meramente tal, porque esta primera parte es de preparación de datos, ver si están, hacer unas exploraciones como superficiales, y después viene todo el tema de la preparación del modelo, la evaluación, y ahí entran muy fuertes los data scientists y los data engineers entran en el sentido de que les entregan este insumo para los data scientists. También puse ahí a los ML engineers porque también tiene que haber un despliegue del modelo y en la parte del despliegue los Machine Learning Engineers se tienen que encargar también de esa parte porque implica un despliegue, implica logs, balanceo de carga, versionamiento, y todo ese tema que es como del deployment, también se tienen que hacer cargo los ML Engineers, que son los Machine Learning Engineers o el arquitecto en caso de que sea el caso. Y finalmente, aparte del deployment, tiene que estar esto de la operación, de lo que del Ops que habíamos comentado antes, que estaba en la figura que habíamos visto hace un rato, y viene en esa parte la creación del proyecto, que sea automático, porque un modelo de Machine Learning puede funcionar muy bien una vez, pero como les decía, que queda andando en este código y que quede versionamiento de datos y modelos y todo eso, implica mucho trabajo más. Tiene que haber reporte, monitoreo, manejo de las REST APIs, etcétera, etcétera, y eso todo tiene que ver con operacionalización, que ahí está el DevOps Engineer y el Machine Learning Engineer. Entonces, viéndolo por ese punto de vista, como que entra la tercera pata o la tercera como punto importante que hay que revisar, que es, ok, todos estos roles y todos estos pilares, ¿cómo los aterrizo? ¿Qué frameworks uso? Entonces,
aquí les quise mostrar de nuevo Google Trends. Azure Machine Learning se encarga de una parte de esto, que se encarga del versionamiento de datos, el versionamiento de modelos, te permite dejar el modelo en un endpoint, o sea, tiene muchas cosas que son muy valiosas, pero el Azure no es open source, o sea, yo finalmente para poder usar esto, igual tengo que cargar los datos en el blob storage, o sea, finalmente igual termino usando su infraestructura. Está Kubeflow también y MLflow que se está metiendo muy fuerte. Entonces, lo importante de graficar acá es que todas estas tecnologías están en aumento, como Kubeflow o MLflow, que son open source, están aumentando, y Azure se mantiene fuerte en el mercado todavía porque tiene solucionado estos problemas. Entonces, en cuanto a frameworks, ¿cuál es el mensaje que aquí que me interesa transmitir? Que es que no hay un framework que pueda adaptarse a cualquier problema necesariamente. O sea, uno tiene, al momento de elegir un framework, tiene que ver primero las capacidades del equipo, con cuál herramienta ellos se manejan, porque aprender cada uno de estos frameworks tiene su curva de aprendizaje, y poder entender de qué manera funcionan estos distintos frameworks. Entonces, viene esta parte donde muestro aquí Jenkins, que es como para operacionalizar los pipelines de despliegue, Metaflow, que es la herramienta que creó Netflix, que es una herramienta así muy, 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 muy interesante porque permite paralelizar código en infraestructura, aumenta la velocidad de traspaso entre el S3, que es el como donde se guardan los datos, tiene versionamiento de muchas cosas, como que Netflix dijo, ¿cómo intento ayudar a los data scientists a que solo se hagan cargo de data science y que no estén con todo este tema de infraestructura que no es su core? Entonces, Metaflow se intenta hacer cargo de algunas de esas cosas, no todas. Ahí puse Kubernetes, Kubeflow, Docker, que apaña un montón en el sentido, por ejemplo, Azure Machine Learning usa Docker por abajo. Hay un montón de herramientas que usan Docker por abajo que finalmente esto de encapsular sistema operativo, encapsular paquetes, encapsular código, terminan siendo vitales al momento de hacer reproducible y versionado todo esto. También puse Apache Airflow, que es para los data engineers, que es una plataforma que permite hacer grafos dirigidamente acíclicos, MLflow, que es open source y que tiene versionamiento, proyecto. Creo que lo más complicado que no lo he visto, no estoy seguro que si tienes MLflow, es el versionamiento de datos. Está Spark, que está haciendo integraciones con todas estas cosas al mismo tiempo, ONNX, que permite pasar, por ejemplo, si tú tienes, no sé, para entrenar modelos de Machine Learning, tú puedes usar Scikit-learn, MLlib, distintas librerías, y ONNX te lo traspasa todo a un mismo formato. Está DBC, que es versionamiento de código, Neptune, que también se quiere hacer cargo de este problema, Bitbucket para el versionamiento de código, y etcétera, y podría seguir así. Yo creo que esta pantalla podría verse 6 veces más grande. El tema es que el framework no es tan relevante. Lo que importa más es poder entender cuál es tu problema y qué funciones cumple cada uno de estos frameworks que te pueden ayudar a ti con tu proceso de despliegue y tu monitoreo, y también la experiencia de tu equipo, porque varios de estos tienen curvas de aprendizaje y es importante que poder adaptarse de mejor manera en base a los distintos y tomar una elección al respecto. Entonces, más o menos los puntos fundamentales los abordamos, fueron estos que les comenté antes, y siempre me gusta cerrar esto como presentaciones de conceptos, etcétera, con los takeaways, ¿qué nos llevamos para la casa? Bueno, el mensaje principal es que operacionalizar modelos de Machine Learning es mucho más que entrenarlos, y eso es algo que tenemos que sí o sí tomar en cuenta, porque nos podemos chocar contra varias piedras si es que no lo tenemos claro. Quiero también que se lleven para la casa el tema de los pilares de MLOps, esto de que sea del versionamiento de código, modelos, datos, de que todo pueda funcionar de esa forma es súper relevante. La definición de roles e interacciones evitan este gap técnico, es decir, de repente poder contratar un cargo más, si es que se puede, tener un data engineer, tener un data scientist, y ir viendo con el DevOps
si se puede reemplazar todo esto de los ML Engineer, ir trabajando en conjunto para buscar las mejores alternativas para ir cubriendo este abanico de roles de manera como pareja, y no ir solo contratando data scientists, sino que, ¿sabes qué? En realidad hay más roles, y lo que hacen las empresas en general terminan contratando muchos data scientists, siendo que lo que deberían hacer es como completar este naipe de roles y hacer que interactúen y empezar a operacionalizar modelos con expertise en distintos ámbitos. Lo que les hablaba de interacción de códigos, modelos y datos, que son vitales porque están andando, son continuos, es decir, están todo el rato andando, y hay que ser capaz de poder entender estos modelos, datos y códigos. Y finalmente, que hay frameworks. O sea, hace unos años, quizás tantos, no se encargaban del problema completo, pero hoy hay código, o sea, hay frameworks y hay opciones donde buscar. O sea, los frameworks ya no son excusa, y ese es mi punto como más fundamental respecto al framework, porque opciones hay muchas, y cuando se habla de esto hay muchas personas que dicen, mira, si yo y cuando en conferencias de Machine Learning, cuando dicen, mira, si yo le pregunto a toda la sala cuál es la arquitectura que están usando para esto, todos te van a responder distinto, porque son tantas las opciones y esto se fue generando tan rápido y los frameworks fueron compitiendo de manera tan agresiva que no hay ninguno que haya sido hegemónico en el mercado, lo que es bueno porque permite como competencia y ver cuál tiene mejor features que otro, algunos open source, pero también tiene esto malo porque es difícil contratar a un equipo y decirle, mira, esto quiero que sepas, no, hay que ser un poco flexible al respecto. Entonces, principalmente eso era lo que tenía para contarles. Creo que anduvimos en el tiempo, quizás me pasé un poquito. Y aquí, bueno, les dejo las referencias, que es lo que les decía, Design Patterns de Machine Learning, el MLOps de O'Reilly, y este artículo en Medium y Dataiku. Así que eso. Muchas Buenísimo, gracias Mauricio. a todos. Buenísimo, Mauricio. Mira, antes de que pasemos a la respuesta de las preguntas, porque tenemos algunas muy interesantes, les comento. Dame un segundo, Mauro. Yo te mando las preguntas. Ya, disculpa, dale. Bueno, en ImageMaker tenemos los siguientes contactos comerciales. En Centroamérica tenemos a Felipe Balma, y aquí él está en Costa Rica y atiende a Estados Unidos también. En Miami está Jared Musiardi. Santiago de Chile, don Francisco Schmidt. Colombia, Jaime Valls. ¿Ya? Para que ustedes nos conozcan y sepan quiénes son nuestros representantes de manera comercial. Ahora sí pasemos a las preguntas, Mauro. Mira, tenemos una muy interesante. Por ejemplo, Lionel Lavarria. ¿Hay frameworks que funcionan mejor con ciertos tipos de algoritmos? ¿Me puedes dar ejemplos? Ya, en cuanto a si funcionan mejor con ciertos tipos de algoritmos, hay algunos que se especializan. Por ejemplo, PyTorch o TensorFlow se especializa fundamentalmente en redes neuronales, y entonces si uno quiere ir a entrenar redes neuronales, debería ir a PyTorch o TensorFlow como framework en particular. Si uno quiere entrenar modelos así más clásicos como Random Forest o Super Vector Machines, también tienen las opciones, pero Scikit-learn es el que está muy fuerte en el mercado, y MLlib también te permite entrenar todo ese tipo de modelos que funciona con Spark, que Spark es súper relevante porque Spark permite entrenar, o sea, permite computación distribuida con su propia infraestructura, y es como de Big Data. Así que pensando en frameworks, dependiendo de si vas a entrenar redes neuronales o no, yo creo que sí es importante hacer esa distinción. Buenísimo, buenísimo. Mauro, otra más, Anonymous. ¿Las pruebas del modelo pudieran involucrar un equipo de QA? Ese es el tema. Las pruebas del modelo hay que incorporar QA, porque esto de los test unitarios y de cómo van funcionando es súper relevante, porque un QA de Machine Learning es como que se tiene que hacer cargo primero de ver dónde va a quedar esto, va a quedar en la interfaz, tiene que ser capaz de entender si el modelo está teniendo los outputs que tiene que realmente entregar o está entregando datos distintos. Entonces, un QA puede revisar el código de los modelos Machine Learning, pero también tiene que entender un poco el contexto, y eso no es tan directo como hacer una prueba, por ejemplo, automatizada en un navegador. Entonces, como que esta profundidad del QA
tiene que poder ser capaz de entender este contexto y las pruebas, claro, hay que hacerlas. Y ese cargo, se fijan, no lo puse en los roles porque está tan nuevo esto que yo creo que eso en el futuro, probablemente unos años, ese cargo se va a empezar a crear, pero por ahora los mismos creadores de los modelos, los ML engineers, etcétera, ellos se encargan de poder testear su código y hacer pruebas unitarios y todas esas cosas. Buenísimo, muy relacionado con el tema de los perfiles que explicaste hace un momento. Según tu experiencia, ¿las empresas tienen todos esos roles o tratan de buscar un superhombre? O sea, sí, lo que hacen en general, y mira, dependiendo de la industria, porque hay ciertas industrias que contratan harto, como que tienen equipos grandes, pero terminan todos siendo solo como data scientists, contratan de un tipo de rol. Y todavía no está este conocimiento de que uno tiene que irse aperturando a estos otros roles que yo les describí anteriormente. Entonces, últimamente, así como los que están en vanguardia están entendiendo que esto es importante, y los data engineers ahora están muy, muy cotizados en Chile. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que el data scientist se hace una parte, la del modelo, pero los data engineers tienen que encargarse de los pipelines. Y generalmente a nadie se le pide que haga todo, y por eso mismo las empresas a veces piden que tenga 1 o 2 roles, y como ahora ya empieza a haber más conocimiento, el data engineer ya está. O sea, ya como que en Chile ya entró el data engineer, y vamos camino a que entre el machine learning engineers y DevOps también ya tiene su camino a estado. Así que yo creo que por ahora no, pero vamos evolucionando bien. Claro, o sea, están comenzando a entender la importancia de tener los conocimientos de manera distribuida. Exacto, buenísimo. exacto. Mira, tenemos otra por acá. ¿Hay cloud para Machine Learning? Sí, o sea, de hecho, Azure tiene como una herramienta especial que se llama Azure Machine Learning, que tiene toda esta fase de experimentación, de versionamiento de datos, de poner todos los endpoints en los modelos. Amazon creo que tiene lo suyo con SageMaker. O sea, Cloud, ¿por qué ha reventado tanto? Primero, porque, bueno, es súper importante para los datos, y finalmente también ha reventado por esto el tema de hacer analytics de los datos. Entonces, cada proveedor cloud está jugando ahí su partido para poder atraer a los data scientists, a los machine learning, y tener todo este proceso bien complejo, que evidentemente cuando uno usa un framework o una especie de como de aplicación que tiene dentro de esa cloud, termina usando su infraestructura. Entonces, su estrategia es, si atraemos a los que saben de infraestructura y a los que van a usarla finalmente, ya tenemos la mitad del partido ganado. Buenísimo. Mira, Marcela Charri, ¿con qué frecuencia se debe actualizar un modelo? Eso es bien, varía mucho. De hecho, como que la idea, por eso es importante el versionamiento y el monitoreo constante, porque como no hay fórmulas establecidas, lo importante es que establecer ciertos KPIs en los que uno diga, mira, sabes que el modelo ya no sirve para nada, y uno pueda saber cuándo está eso y sea capaz de poder revisarlo, porque dependiendo del problema de que esté resolviendo, puede revisarse el modelo cada 1 mes, cada 2 meses, pero por ejemplo, en la pandemia, si uno no lo hubiera revisado, los modelos probablemente estaban dando cualquier cosa. Entonces, es súper importante poder revisar estos modelos de manera continua con este versionamiento y con estas métricas y con estos logs. Así que yo no podría decir como un plazo particular, solo sí que hay que estar constantemente revisando las métricas, y no necesariamente reentrenando el modelo, sino que mirando las métricas del modelo y viendo si el modelo todavía hace sentido. Buenísimo. Bueno, tenemos varias preguntas más, pero solo 2, y después vamos a abrir los micrófonos para que se saluden todos, ¿ya? Ya. ¿Qué recomendarías para conocer el problema de nuestros clientes? O sea, lo primero es que entender y vernos bien con el área de negocio. O sea, la idea es que nos juntemos con el área de negocio, entendiendo los problemas, y que nosotros vayamos dependiendo de la forma en la que pueda hacer, porque hay una forma en que podemos ayudarlos con el problema de Machine Learning, a veces podemos ayudarlo en consultoría, revisando cómo contratar, qué tipo de cargos, qué frameworks. O sea, podemos ayudar en realidad a los clientes en cualquiera de estos ámbitos, y eso es súper interesante porque no necesariamente pueden requerir que se les solucione el problema en particular, pero pueden requerir consultoría de algún especialista, y la verdad es que nosotros
igual, manejamos bastante todo el tema así de manera bien abierta y podemos ayudarlos en cualquiera de esas cosas. Genial, muy bien. La última, de Javier Romero. ¿Algún vaticinio de aquí a 5 años sobre la labor de los data science? Yo creo que se va a establecer un poco más, como que va a haber un poco más de conocimiento en cuanto a los data science. Creo que va a abrirse estos distintos perfiles, como les comentaba, van a abrirse mucho más, van a especializarse cada uno en distintas cosas y creo que van a tener una labor un poco más protagonista en cuanto a los problemas que resuelven, pero creo que no van a haber más data scientists, sino que van a haber más cargos asociados a inteligencia artificial en paralelo, es decir, de esta forma distribuida que les comentaba antes. Buenísimo. Genial, Mauro. Sí. Muchas gracias por la respuesta a tus preguntas. Con esto Vale, damos término al webinar, chicos. Finalizamos ahora. abrimos micrófono Vamos a todos. abrir los micrófonos para que puedan conversar al menos unos 5 minutos y bueno, eso. Dale, Mauro. Dale, Abramos muchas los gracias a micrófonos. todos por su tiempo, por escucharme hablando, dando la lata 1 hora, así que se pasaron a las 7:30, 8:30. Muchas gracias. Oye, yo quiero primero agradecerle a la Lionel aquí, agradecerle a todos los que participaron en la creación de esta presentación. La verdad que tenía mis expectativas, superaron mis expectativas. O sea, lo encontré muy interesante. Yo me he leído, yo creo que a la fecha, unos 3 libros de Machine Learning y aquí aprendí cosas que no había leído antes. Ahora, en los libros siempre uno se salta un poco, un par de páginas, para que estamos con cosas. Pero sí, aprendí mucho, los felicito, bastante claro. Me gustó como el storytelling de la presentación, creo que fue bastante, partió como hablando un poquito de la historia y cómo deberían ser los roles en el futuro. Pueden chatear también, me dicen. Es que es un mensaje para mí, para que me calle. No. No, ya todos tienen micrófono, si es que Todos tienen cualquiera quiere micrófono, hablar. Sí, así que no, felicitarlos. Quizá hay que hacer un par de ajustes, pero muy breves. ¿Ya? Algunas cosas que detecté por ahí que quizás no son, que tienen que ver más bien con información de la empresa que no está tan bien pulida. Pero más allá de eso, me pareció que una muy buena presentación, así que felicitaciones